Bueno, pues como no podía ser de otra manera, en 2026 el primer episodio de podcast, Todo de Jamarca, va a ser hablando sobre las tendencias de 2026 en personal branding. Y este año tengo que reconocer que las he centrado bastante en el tema executive branding. Veo que 2026 no llega con tendencias aisladas, sino que llega con un cambio bastante profundo en lo que son las reglas del juego que ya olíamos en 2024 y sobre todo en 2025, que es que la marca personal ya no compite por visibilidad, compite por credibilidad. Y esto para mí sería el resumen. Si tienes poco tiempo, quédate con esta idea, ¿vale? La marca personal ya no compite por visibilidad, compite por credibilidad. Estamos ya saturados de contenido IA, eso es cierto, de mucho postureo profesional, y entonces la diferencia ahora no estará en publicar más, sino que estará en sonar distinto, en aportar valor y en demostrarlo con hechos, no tanto con palabras. Por eso aquí no voy a hablar de trucos, sino sobre todo de señales. Lo que escucharás a continuación desarrolla los movimientos más visibles que hemos visto en el año, ¿no? Que son IA y autenticidad, microcomunidades frente a redes masivas, propósito frente a puesta en escena, influencia profunda frente a alcance superficial, storytelling frente a dato frío, acción frente a opinión y algunas más. En total son 9. Este año me he centrado en el personal branding de los C-levels, de los directivos, ya que la verdad es que su influencia en el resto de organización, pero sobre todo también en la sociedad, es crítica, y eso me parece un punto interesante, aparte que también es mi especialización profesional. Por si nunca me has escuchado en este podcast Todo de Jamarca, soy Guillem Recolons, especialista en personal branding para ejecutivos, y hoy vamos a centrar este episodio 236 en las tendencias 2026 en personal branding. Y empezamos con la primera, la paradoja de la inteligencia artificial en el Executive Branding 2026. La inteligencia artificial no deshumanizará ni mejorará automáticamente la marca personal de los líderes, ni una cosa ni la otra. No seamos extremistas para estas cosas, ¿no? Hará las dos cosas a la vez, y ahí está la gran paradoja. La IA es una herramienta que amplifica lo que ya existe. Por tanto, si un CEO, si un directivo delega su voz, producirá contenido banal, genérico. En cambio, si la utiliza como ayuda estratégica, puede amplificar su alcance sin perder su autenticidad. Por tanto, la cuestión no es si usar la IA o no, la cuestión es cómo usarla sin convertirse en un eco más de Internet. Como dice mi amigo Andrés Pérez Ortega, si eres uno más, serás uno menos. Hay un riesgo claro de indiferenciación. Cuando miles de profesionales utilizan los mismos modelos de lenguaje, ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, etc., surge algo inevitable, que es la homogeneización. Los mensajes son perfectos, pulidos, están optimizados para SEO, pero son indistinguibles entre sí. Entonces un CEO puede sonar exactamente igual que otros 10.000 como él que utilizaron un prompt similar. Y esta indiferenciación, cuidado, porque no es solo estética, es estratégica. Cuando todo huele igual, desaparece lo que nos hace únicos, nuestra brand voice. Y sin diferenciación, la marca personal pierde completamente su razón de ser. El ecosistema de Internet se infesta, por decirlo así, de contenido que está muy bien escrito, pero que no tiene alma. Entonces la IA usada como fábrica de contenido sin dirección humana deja atrás toda la gracia, todo el tono distintivo, la personalidad única, la autenticidad y, en definitiva, la conexión. No conecta. Entonces, hay una oportunidad de eficiencia y de hipersegmentación en esta primera tendencia, ¿no? Que es la otra cara de la moneda y que es potente, que es la IA, permite hacer en minutos lo que antes nos llevaba horas, y lo hemos vivido todos. Y yo especialmente, yo siempre digo, yo podía gestionar, pues no me acuerdo, 8 consultorías hace 3 años a la vez, y ahora puedo gestionar 12. Y esto es porque muchos elementos, sobre todo diagnósticos y de investigación, los he podido automatizar, ¿no? Entonces, podemos analizar
datos de audiencia, identificar patrones de comportamiento, podemos personalizar mensajes a escala, podemos mejorar horarios de publicación, automatizar tareas repetitivas, en definitiva. Así que un CEO puede utilizar la IA para comprender mejor a quién está hablando y adaptar su mensaje sin perder la coherencia ni su brand voice, que para mí esto sabéis que es un elemento fundamental. Entonces, la hipersegmentación también es el gran salto. La IA no solo agrupa audiencias por demografía, sino que crea pequeños grupos, pequeños segmentos basados en intenciones, preferencias en tiempo real, microcomportamientos, llámalo si quieres, ¿no? Así que un líder puede hablar a inversores desde LinkedIn con un enfoque, pero también a empleados en un congreso con otro enfoque y a clientes en un podcast con otro enfoque, conservando siempre su voz, sus valores y adaptando, eso sí, el tono y la profundidad y el contenido del mensaje. Entonces, la eficiencia no está en producir más contenido, esto es un error. Está en ganar tiempo para pensar estratégicamente. Y la IA hace ese trabajo mecánico. Así que el C-Level, C-Level es la denominación de CEO, COO, CMO, CHO, o sea, todos estos se llaman C-Level. Así que el C-Level aporta perspectiva, experiencia vivida, decisiones que solo esa persona puede tomar. Y déjame ponerte ejemplos concretos de cómo un CEO podría usar la IA sin perder autenticidad. Por ejemplo, con un formato de trabajo híbrido, un CEO puede implementar un sistema en que la IA genere, por ejemplo, 5 opciones de post basadas en las tendencias de su sector. Entonces, este líder lo revisa, selecciona la que se alinea más con su visión, reescribe el primer y el último párrafo con su brand voice total, añade una anécdota personal que solo él puede contar y solo él sabe, y la IA lo que hace es que optimiza el SEO, sugiere el mejor horario de publicación. Por tanto, el CEO lo aprueba y el resultado es un contenido que es propio, que es eficiente, que es relevante, que conecta. Otro caso, por ejemplo, de análisis de audiencia para personalización. Pues conocéis a Satya Nadella, que es el actual CEO de Microsoft, y él no escribe cada tweet manualmente, sino que tiene un equipo que utiliza la IA para analizar qué mensajes encajan mejor con desarrolladores, inversores, socios, empleados. Y él luego define los temas estratégicos como como empatía, como innovación, como crecimiento. Entonces la IA lo que hace es que traduce esos valores suyos en formatos específicos para cada audiencia. Así que el CEO mantiene la coherencia de valores mientras amplía su presencia. Esto es interesante. Luego también nos ayuda con automatizar tareas que son de estas que no nos gustan, las tediosas, ¿no? Y el buen ejemplo, que ya hablé una vez en este podcast hace un par de años, es Mary Barra, que es la CEO de General Motors y que publica con mucha frecuencia en LinkedIn y en X. Y la IA lo que hace es que le ayuda a convertir un discurso interno en 3 posts de LinkedIn, un hilo en X y un vídeo corto. Es decir, trabaja estos 3 formatos, ¿no? Ella revisa cada pieza, ajusta el tono, añade énfasis donde considera necesario, porque la IA no lo sabe todo tampoco, ¿no? Así que la IA al final no crea el mensaje, sino que lo adapta y la CEO conserva el control editorial completo. Y eso me parece una idea brillante, ¿no? Otra forma que podemos tener es la transparencia sobre el uso de la IA, ¿no? Un ejecutivo podría usar la IA para analizar los sentimientos en redes sociales sobre sostenibilidad y ajustar su relato, pero sin ocultar que está utilizando la IA, sin ocultar que utiliza herramientas tecnológicas. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Tener la transparencia, ¿no? Su autenticidad no está en rechazarla, sino en mantener valores no negociables como, la dignidad, la equidad, la compasión. Vale. Entonces, lo que hace la IA es que amplifica ese mensaje, pero el directivo es quien decide qué mensaje amplificar. Y ahí está la clave. Y para no perder el alma, hay una regla que es muy simple, que es que la IA es soporte y no reemplazo. ¿Vale? La IA es soporte y no reemplazo. Un CEO debe entrenar los modelos de IA con su propio estilo, que no es fácil, definir cuáles son las líneas rojas, los temas que no delega, las decisiones que no automatiza y mantener una supervisión suya, personal, humana, en todo el contenido público. Así que el premium de autenticidad será real, ¿no? Las audiencias detectan al final el contenido genérico muy rápido y cada vez lo detectamos más rápido incluso, pero valoran en cambio las audiencias las historias reales, la experiencia personal, las partes de vulnerabilidad que las máquinas no pueden simular, porque una máquina te convierte siempre en un ser perfecto, no en un ser vulnerable, está claro, ¿no? Entonces, un CEO que comparte una decisión difícil, un error del que aprendió, una reflexión genuina sobre el liderazgo, conecta 1000 veces
veces más que 1000 posts optimizados por la IA, ¿no? Entonces la paradoja se resuelve con criterio. La IA permite escalar sin despersonalizar solo cuando el líder mantiene el control sobre qué automatizar y qué no. Por tanto, automatiza el análisis, la distribución, la optimización, pero no automatices la perspectiva, no automatices la decisión, no automatices tu voz. El futuro ya lo tenemos cerca y en este 2026 los CEOs que van a destacar son los que combinan ambas cosas, eficiencia de la IA y autenticidad humana. No es nostalgia, es pura estrategia. La tecnología, no olvidemos que la tecnología acelera, pero la confianza sigue construyéndose con transparencia, con consistencia, con los valores muy claros y sobre todo con autenticidad, ¿no? Así que la IA no deshumanizará el executive branding, lo hará solo si el líder lo permite. La oportunidad está en usar esa tecnología para amplificar lo que ya eres, no para inventar lo que no eres. Esa es la línea que separa a los líderes que la IA potencia de los que la IA despersonaliza. Y vamos con la tendencia número 2, el resurgir de las microplataformas C-Level. Y esta es muy interesante. Todo el mundo invierte en LinkedIn. Y LinkedIn el último año ha experimentado un crecimiento muy grande. En algunas cosas pienso que ha sido positivo, en otras se ha masificado, se ha personalizado excesivamente, se ha instagramizado, en fin. Pero lo que es cierto es que en 2026 el poder de influencia directiva también se irá desplazando, debido a todo esto que explicaba ahora, hacia espacios más pequeños, más privados, con más contexto. Las llamamos microplataformas. Y el impacto no se mide ahí por el alcance, sino por la confianza, la recurrencia, la calidad de la conversación sobre todo. ¿Qué son las microplataformas C-Level? Son entornos digitales de acceso limitado muchas veces por invitación, donde la señal es muy alta y el ruido es muy bajo. Porque hay filtro de entrada, hay normas, hay un propósito claro. Y en estos espacios la gente decide, ojo, estos clubs no solo existen para C-Level, existen para otros niveles también. Pero en estos espacios la gente decide en privado. Recomienda proveedores, validan ideas, contrastan opiniones, y aunque consumamos contenido en público, ¿no? Entonces, algunos ejemplos útiles para C-Levels, pues mira, las comunidades privadas, tipo Slack, tipo Discord, son grupos cerrados para aprendizaje, que son muy interesantes porque ahí hay consejos de producto, masterminds sectoriales, canales temáticos, conversaciones muy, muy potentes, muy continuas. Luego están las redes por invitación para todos los C-Suite, como hay una que es muy famosa que se llama World 50, que va por invitación, ¿vale? Aquí sí que no entras si no demuestras que estás muy arriba dentro de una organización, ¿no? Y como ejemplo de comunidad exclusiva que está orientada al intercambio real entre ejecutivos. Y cuando digo intercambio, no penséis en cosas raras, sino intercambio de ideas. También hay comunidades C-Level con encuentros recurrentes, como por ejemplo la que ha creado Gartner, que se llama Gartner C-Level Communities, que lo podéis encontrar en evanta.com, y ahí plantea un modelo de comunidad local con reuniones a lo largo del año para colaboración y networking entre pares. Luego están las comunidades funcionales, que van por rol, ¿no? Por ejemplo, el CFO Leadership Council, ¿no? Ahí reúne a líderes financieros en un entorno de apoyo y de networking, con confidencialidad, recursos compartidos. Luego están los clubes. A mí se me ocurre, por ejemplo, en Barcelona, el Círculo Ecuestre, el Soho House. El Soho House es multinacional, se puede encontrar en muchas ciudades. También existe el Juno House, que es exclusivo para mujeres. En Barcelona, bueno, no sé si está en otras ciudades, supongo que sí. Y luego están las plataformas que son plataformas pero que no lo parecen, que son los eventos premium, los círculos ejecutivos, mesas redondas cerradas, donde la conversación es el activo y el formato puede ser híbrido, virtual, de cualquier manera. Entonces, ¿por qué nos importa ahora más la profundidad y queremos huir un poco del ruido general, ¿no? Porque en microcomunidades una aportación breve pero útil genera relaciones y oportunidades que no nacerían posiblemente de un post con mucho engagement en redes sociales. Además, este tipo de espacio, ya os digo, favorece la sinceridad, ¿no? Porque se habla de problemas reales con matices que seguramente no te atreverías tú a contar en un entorno público, ¿no? Y eso acelera mucho la confianza. ¿Esto sustituye a LinkedIn? No, pero lo complementa. LinkedIn sirve para la visibilidad y el descubrimiento, y las microplataformas lo que consiguen es la relación y la validación, que es mucho.
¿vale? Hay algunas estrategias para diversificar la presencia del CEO. Una es que se trata de definir dos capas, lo que es la plaza pública, en este caso pues LinkedIn o Substack o blogs o medios, ¿no? Para posicionamiento, y esto es muy interesante, y luego lo que son las salas pequeñas o las comunidades privadas para conversación y colaboración. Luego también la idea de poder elegir 3 microespacios como máximo, uno por rol, por ejemplo, uno por sector o uno por propósito. El propósito puede ser masterminds, círculos de aprendizaje, etc. Luego, entrar con un rol claro, no con autopromoción. Eso no funciona, ¿vale? Aquí la autopromoción muere en los microespacios, ¿no? Entonces, aportar experiencias, aprendizajes y preguntas que estén bien paridas, ¿no? Bien formuladas. Así, evitar el pitch, ¿no? Priorizar más la utilidad y la profundidad, ¿no? Convertir también lo que son insights privados en contenido público, pero sin traicionar la confidencialidad, y esto es lo importante en estos espacios más pequeños, y esto es importante. O sea, tú puedes poner patrones que aparecen en conversaciones con otros CEOs, pero sin poner nombres ni datos que sean sensibles, ¿no? Y finalmente medir de otra forma. En microplataformas cuenta más el número de conversaciones uno a uno, invitaciones a mesas redondas, cerradas, referrals cualificados y colaboraciones que no los likes. Entonces, ¿qué rol C-level eres? CEO, CFO, CIO, CMO, COO, CHRO y en qué sector operas. Pues con eso puedes afinar una lista corta de comunidades y crear un plan a 90 días. Bien, vamos con la tendencia número 3, que es el algoritmo de la autenticidad. ¿Por qué? El propósito triunfa sobre la puesta en escena. ¿Sigue funcionando la apariencia, el envase perfecto? Bueno, esta vez menos que antes. Solo funciona a corto plazo. Pero en 2026 funcionará menos. ¿Por qué? Porque la gente contrasta lo que se dice con lo que se hace. Entonces, el algoritmo real de la autenticidad, no el de las redes sociales, sino el real, es la congruencia, son los valores, las decisiones y las conductas que estén alineadas. Hay una vieja escuela que igual alguno de vosotros habéis oído alguna vez la expresión, que es fake it until you make it, ¿vale? El fake it nació como muleta de confianza y es bastante útil cuando se está aprendiendo un rol y hace falta, calmar los nervios, ¿no? El problema empieza cuando uno deja de ser un puente y se convierte en un personaje. En liderazgo, fingir suele dar mal rollo, malos resultados por dos razones. Una es que confundes la seguridad con la competencia y tarde o temprano te descubren. Y la otra es que te obliga a aguantar una puesta en escena que es cara, que es agotadora y que es frágil en un momento de crisis, por ejemplo. Entonces, la vieja escuela puede premiar el control del mensaje, mucho corporate effect, 0 grietas, pero esa perfección ya no gana respeto, sino que genera más distancia. Así que hay una nueva exigencia, por decirlo así, que es transparencia y propósito. La expectativa ha cambiado. La audiencia quiere líderes que expliquen el porqué de las decisiones, no solo cuáles son estas decisiones. Y eso es transparencia con intención. Y pide propósito entendido como guía práctica, valores que se ven en acciones, prioridades y renuncias también. Entonces, al final, no nos engañemos, no se trata de contarlo todo. No se trata de explicar, ayer me operaron de no sé... No, se trata de decir la verdad sobre lo que se puede decir y no usar la comunicación como maquillaje. La transparencia radical se asocia con construir confianza cuando hay escepticismo, pero en un mercado saturado de contenido y de IA, la gente se queda con voces que aportan más esta claridad a este proceso y que son muy claros en los resultados, ¿no? Así que este algoritmo de la autenticidad... ya te digo, no trata de ser espontáneo sin filtros, sino que es coherencia repetida en el tiempo. La marca personal ejecutiva ya no compite por impactar, sino compite, como decía al principio de todo, por credibilidad, por ser creíbles, ¿no? Y en la práctica la autenticidad se nota si hay consistencia en el discurso y la agenda, lo que priorizas en calendarios, presupuestos, etcétera, si se explica el razonamiento detrás de decisiones difíciles, incluyendo soluciones de compromiso, si se reconocen límites y aprendizajes sin convertirlo en un teatrillo emocional. Entonces, incluso se puede plantear un checklist, ¿por qué no?, de coherencia, ¿no? Por ejemplo, valores. Los 3 valores clave están escritos en una frase clara y operativa y no abstracta.
¿vale? Que son la mayoría, son abstractas. Decisiones. En los últimos 90 días hay 3 decisiones que demuestren estos valores con hechos y fechas. O sea, fijaros qué diferencia hay entre estar escritos y estar demostrados, ¿no? Luego, renuncias. ¿Hay algo que se dijo no por coherencia? Por clientes, en prácticas, en atajos, en discursos fáciles, etc. Transparencia. ¿Se explicó al equipo el porqué de una decisión impopular sin esconder el coste? Feedback. ¿Existe un sistema real de feedback bidireccional que sea 1 a 1, mecanismos anónimos y rituales de escucha? ¿Y se está usando? Porque claro, si existe está muy bien, pero muchas veces ni se usa, ¿no? O reconocimiento. ¿Se reconoce en público el trabajo concreto de otros, conectándolo con objetivos y valores? O consistencia digital. ¿Lo que se publica coincide con lo que se vive puertas adentro? Ya estamos hablando de cultura, estamos hablando de prioridades, estamos hablando de trato a los empleados, ¿no? Límites. ¿Hay límites claros de los que no se comparte, ¿no? y se respetan, como, yo qué sé, personas, datos, confidencialidad, etcétera, ¿no? Errores. ¿Se ha reconocido un error propio y el aprendizaje sin culpar a terceros? Esta es difícil, ¿eh? O propósito. ¿El propósito está conectado con objetivos de negocio y no flota como si fuera un eslogan? O prueba social. ¿Hay terceros como equipos, clientes, partners que pueden describir tu liderazgo de forma coherente con lo que dices? O energía. ¿La marca que proyectas te resulta sostenible o es un papel de estos que drenan y que no sirven para nada, ¿no? Entonces, si quieres, puedes convertir este checklist en una especie de matriz simple, ¿no? Valores, conductas observables, evidencias, brechas, y que esté adaptada a tu rol y a tu sector. Muy bien, vamos con la siguiente tendencia, que hemos visto. La primera, os la recuerdo, que era la paradoja de la IA en el Executive Branding. La segunda es más allá de LinkedIn, el resurgir de las microplataformas C-level. La tercera, el algoritmo de la autenticidad. Y vamos hacia la cuarta, del Executive Branding al Branding by Executives. Fíjate que hay un matiz, ¿eh? El Executive Branding es el branding del ejecutivo y en cambio se plantea un Enterprise Branding by Executives, es decir, que la marca corporativa sea arrastrada por los ejecutivos. ¿Por qué? Porque la marca personal de un CEO, de un C-level, ya no compite con la marca corporativa, sino que la arrastra, que la impulsa, que le da forma, ¿no? Y en 2026 su visibilidad actúa como señal de cultura, de coherencia, de credibilidad. Y eso impacta, por ejemplo, en cosas como la atracción de talento o como la confianza en el mercado, ¿no? El employer branding. ¿Cómo impacta entonces en employer branding? Pues mira, el CEO marca un poco lo que es el techo cultural. Si comunica con claridad valores, decisiones y prioridades, ayuda a que candidatos y empleados entiendan qué tipo de empresa es en la que están y cuál no es. Y esto es importante. La visibilidad de un CEO reduce también la fricción en el talento. Antes de aceptar una oferta, mucha gente verifica el liderazgo y su narrativa, y una presencia consistente acelera la confianza. Aquí hay plataformas, por ejemplo, que hemos hablado más de una vez en este podcast, como Glassdoor, como Google, como InfoJobs, etcétera, que pueden dar fe de cuál es la confianza que hay en el CEO dentro de la compañía, ¿no? La marca del CEO puede activar el employee advocacy también, otra de las cosas que hablamos mucho en este podcast, ¿no? Los programas de embajadores de marca internos. Cuando hay confianza interna es más posible que los empleados se conviertan en portavoces. ¿Por qué? Porque sienten orgullo y seguridad para compartir lo que haga falta. Insights internos, etc. Entonces, fijaros cómo impacta la confianza en el mercado. La marca de CEO es como una capa de verificación al final, ¿no? Inversores, socios, accionistas, clientes y medios están buscando al líder antes de comprometerse, y la consistencia pública del CEO afecta a esa primera impresión. Por otro lado, una presencia ejecutiva sólida aporta estabilidad percibida en momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque da contexto y da dirección, no solo envía notas de prensa arriba y abajo, ¿no? ¿Cómo se puede medir el impacto? ¿Cuáles son las métricas? Pues bueno, primero estarían las métricas de visibilidad, que serían los leaders indicators, ¿no? Uno es un concepto que utilizábamos mucho en publicidad que se llama share of voice, ¿vale? La participación en la voz del CEO versus los competidores. Aquí se trata de menciones en medios, podcasts, eventos y conversaciones sectoriales. Por favor, no solo en LinkedIn, ¿eh?
También búsquedas de marca, más búsquedas del CEO. Se puede mirar la evolución de las búsquedas empresa más CEO y el nombre del CEO como métrica de interés y verificación. O también la calidad de la página primera de Google y las IAs, también como Perplexity, Gemini, ChatGPT, Claude, etcétera, donde nos dan un poco la huella del CEO, ¿no? Y ahí tiene que haber una cierta coherencia entre los bios, las biografías, los perfiles, los resultados clave, ¿no? Y esto se puede hacer una auditoría trimestral sin ningún problema. Luego están, hemos hablado de las métricas de visibilidad. Estas son las métricas de advocacy, que es lo que es amplificación interna. Y aquí se puede medir la tasa de participación, que es el porcentaje de empleados que comparten contenido, incluyendo su visión propia sobre cada contenido. Esto se puede evaluar mensual o trimestralmente. También el alcance de impresiones de contenido compartido por empleados, lo que se llama Employee Generated Content. Luego los clics y el tráfico a webs de carreras profesionales desde la advocacy, el valor estimado de los medios ganados cuando la herramienta lo ofrece, ¿no? Para cuantificar la amplificación frente a inversión en publicidad pagada. Bueno, hay varias cosas. Luego tenemos las métricas de talento, que es calidad de candidatos, por ejemplo, ¿no? El porcentaje que pasa a screening o entrevista final y el tiempo de cobertura de las vacantes más críticas. Luego están las fuentes de candidatos, que sería medir el incremento del employee referral, del inbound marketing, atribuible a contenidos del CEO, de los empleados, ¿no? Tipo, ¿cómo nos conociste?, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos buenos ejemplos en LinkedIn, en Glassdoor, en YouTube, etcétera. Y luego calcular también lo que se llama el Employee Net Promoter Score, que es relacionado con el orgullo de pertenencia, ¿no? Que es la correlación entre estos picos de comunicación del CEO y el clima que hay interno. No tanto como una prueba casual, pero sí como una señal. Luego tenemos métricas de confianza, que esto es el mercado, ¿no? Que es medir el sentimiento y los temas asociados al CEO y a la empresa, que sería lo que llamamos el social listening. Si crece la asociación a claridad, transparencia e innovación, esto funciona bien, ¿no? Luego tenemos la conversión, ¿no? Sobre todo en B2B es muy potente, ¿no? Medir si los vendedores expuestos a contenidos del CEO van más rápido, y por tanto esto ya puede implicar, yo que sé, reunión, propuesta, cierre, ¿no? ¿Cómo aterrizar sin humo todo esto, todas estas métricas? Pues bueno, hay una forma que sería definir 3 mensajes estratégicos del CEO, puede ser sobre visión, cultura, cliente, y conectarlos con pruebas. Por ejemplo, decisiones, casos y métricas, ¿no? Se puede diseñar un sistema de amplificación interno. El CEO abre temas, los líderes y empleados lo aterrizan con historias reales y que no sean copia, ¿no? O medir en ciclos de 90 días. Una parte de la marca es lenta, pero la advocacy, el tráfico y la conversión dan señales muy, muy pronto, sobre todo en la parte de comunicación. Entonces, si el contexto es B2B o B2C y el tamaño de la empresa, se pueden priorizar, esto cada uno, ¿no? Que mire pues 7, 8, 10 métricas máximas y un cuadro de mando simple para no ahogarse en datos. Bien, vamos a la tendencia número 5, que es la huella ética de la marca ejecutiva, un imperativo para 2026 y años que siguen. No vamos a dejar las tendencias solo para un año, ya sabéis que duran mucho más. Bueno, la huella ética de un C-Level es el rastro más verificable que dejan sus decisiones y su conducta en 3 frentes. Lo que se llama ESG, ¿no? Que son sostenibilidad, que es la E, impacto social y diversidad, que es la S, y gobernanza, que es la G. No es un discurso bonito, al final es coherencia comprobable, observable, ¿no? Repetida y medible. ¿Qué significa la palabra huella ética? Pues para un ejecutivo, huella ética significa que el liderazgo se evalúa por lo que prioriza, lo que mide y lo que está dispuesto a cambiar aunque tenga un coste. Y eso incluye, por ejemplo, en el caso de sostenibilidad como estrategia, pues integrar objetivos ambientales en el modelo de negocio con seguimiento y con rendición de cuentas. Incluye la diversidad e inclusión como sistema, que es crear entornos donde se buscan formas de ver distintas y se valora la voz de perfiles diversos, no solo declaraciones, ¿no? Y incluye también la gobernanza creíble, que son decisiones que estén alineadas con regulaciones, expectativas de grupos de interés y una ética aplicada a la gestión, no solo la parte de cumplimiento normativo, ¿no? En 2026, además, crece mucho la expectativa social
de que las empresas y sus CEOs aborden temas que afecten a clientes, empleados y comunidades y, si puede ser, generar impacto real. Esto lo vimos también en Edelman Trust 2025. ¿Cómo se manifiesta todo esto en comunicación? Bueno, pues la huella ética se nota en la forma de comunicar tanto como en el contenido. Y se manifiesta especialmente cuando el líder habla con datos y con avances, no solo con intenciones, qué objetivo, qué progreso, qué falta, ¿no? Cuando el líder explica decisiones y su justificación, ¿no? Qué se gana, qué se pierde, por qué se elige un camino determinado, o cuando el líder evita el marketing moral, que es este que vincula principios a políticas, procesos y resultados auditables. Esto era como se manifestaba en comunicación, pero ¿cómo se manifiesta en acciones? Bueno, la prueba de fuego está en la agenda, ¿no? El presupuesto, los incentivos, las métricas, las decisiones difíciles, ¿no? Algunos indicadores de acción aquí son los cambios en el reporting, por ejemplo, las políticas internas que tengan impacto, como programas de inclusión, equidad salarial, los programas de upskilling, la seguridad psicológica, las decisiones de gobernanza que protegen a largo plazo, aunque incomoden a corto, ¿eh? Por ejemplo, el ex CEO de Unilever, Paul Polman, es un caso clásico de integración de sostenibilidad y propósito en la estrategia central. Impulsó un programa llamado Unilever Sustainable Living Plan y defendió el largo plazo frente a decisiones cortoplacistas. Esto se llama valentía, ¿no? Por eso este señor por mí lo podrían beatificar directamente. Si te interesa, puedes incluso convertir tu huella ética en un marco práctico de 9 casillas, ¿no? Para auditar tu marca ejecutiva en unos 30 minutos. Bueno, vamos a la tendencia número 6, que es el ejecutivo o el influencer. Impacto profundo o alcance superficial. Bueno, hablamos de esa palabra que cada vez tiene un poco menos de prestigio, que es la palabra influencer, contrastada con la palabra influencia, ¿no? Que yo creo que son cosas distintas. Muchos C-levels se obsesionan con lo que es el alcance, ¿no? A cuánta gente, o cuántas impresiones he tenido, cuánta gente me ha visto, ¿no? Pero en 2026 el ejecutivo que deja huella no siempre será el más visto, sino el más útil para un grupo concreto. La influencia real se parecerá más a la confianza y contexto que a los likes y volumen. Entonces, diferencias entre el influencer clásico y el líder estratégico. Bueno, el modelo de influencer clásico persigue visibilidad, que es frecuencia alta, mensajes generalistas, formatos pensados para el algoritmo y métricas de vanidad, ¿no? Seguidores, impresiones y tal. Y eso funciona muy bien para la notoriedad, pero suele generar relaciones débiles, poco transferibles a decisiones de compra, reputación o talento. En cambio, el influencer ejecutivo, que es líder de opinión estratégico, juega a otra partida. En lugar de gustar a todos, lo que quiere es ser relevante para pocos. En lugar de publicar mucho, publica cuando tiene algo que contar, que aclarar, que desbloquear. En lugar de perseguir viralidad, construye autoridad. Punto de vista, criterio, continuidad, ¿no? Aquí la clave es el foco. Se está hablando de una frase que es "Depth is the new reach", que es la profundidad es la nueva búsqueda, que es ser reconocido en algún lugar para alguien por algo en concreto. No solo tener notoriedad por tu nombre, sino por algo que tú eres capaz de lograr, ¿no? Entonces, ¿por qué gana la profundidad? Bueno, la influencia en microcomunidades que hemos hablado antes y nichos suele convertir mucho mejor porque hay afinidad, normas compartidas y conversaciones bidireccionales. Además, en entornos que están muy petados, muy saturados, la gente valora a quién aporta claridad práctica, no espectáculo. Y luego hay otro punto. El ejecutivo no necesita millones de seguidores para mover la reputación, el talento o la conversión. Necesita credibilidad ante audiencias que deciden, que son clientes clave, socios, analistas, inversores, candidatos, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos una audiencia de alto valor? Bueno, pues primero hay que definir quién decide. Hacer una lista corta de 30, 200 personas con roles que influyen en ventas, talento o alianzas. Por ejemplo, CEOs del sector, responsables de recursos humanos, reguladores, periodistas especializados, etc. También elegir un nicho de problema, no un nicho de industria. Por ejemplo, la gobernanza de la IA en la banca suele ser más accionable y motivador que transformación digital. ¿Estáis de acuerdo, no? Es decir, es más concreto, lo concreto motiva. Luego, mapear el contexto. ¿Qué les preocupa? ¿Qué KPI tienen? ¿Qué riesgos temen? ¿Qué lenguaje usan? ¿Y qué formatos consumen? También diseñar un territorio de opinión.
3 ideas fuerza y 5 temas recurrentes donde aportar casos, marcos, decisiones, en vez de motivaciones genéricas, ¿no? Hay que huir de lo genérico, hay que huir de lo que todo el mundo habla, ¿vale? Intentar mojarse un poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta audiencia? Bueno, pues antes lo decíamos, ¿no? Participar en microcomunidades, no para vender, sino para escuchar y contribuir con criterio, con buenas preguntas, con buenos recursos, con buenas conexiones. Crear activos de profundidad, como por ejemplo una nota mensual, un memo trimestral, un artículo largo con un marco propio, que sea algo que lo guardas, no solo que lo consumes, sino que te parece material de sobremesa, que digo yo, de mesita de noche, ¿no? Repetir con variaciones la misma idea, ¿no? En distintos niveles, por ejemplo, crear un post corto, un artículo, una charla cerrada, preguntas y respuestas, ¿no? La repetición al final construye asociación mental, o como decíamos antes en publicidad, repetition is reputation, ¿no? Y todavía funciona. Y luego medir con métricas relacionales, ¿no? Por ejemplo, reuniones one-to-one generadas, invitaciones a comités o a mesas redondas, respuestas cualitativas, referencias y oportunidades abiertas. No solo engagement, ¿no? El engagement ya pierde fuerza, pierde valor. Entonces, si se comparte el rol y el tipo de empresa, si es B2B, B2C, se puede proponer un mapa de audiencia de alto valor en una página y un plan de 6 semanas para activarlo. Vamos a la tendencia número 7, que es el líder narrativo. ¿Por qué la historia es su activo principal en 2026? Los datos convencen, la historia moviliza, ¿vale? Este es el elemento, ¿no? En 2026, el ejecutivo que sepa trabajar las métricas en un relato claro logra atención, alineación y acción. ¿Por qué? Transforma números en significado, lo que yo llamo del dato al relato. De dato técnico a historia memorable, ¿no? Una narrativa ejecutiva no se construye con adornos, se hace ordenando la información para que el público la entienda, qué pasa, por qué importa y qué hay que decidir. Son 3 movimientos simples. El primero es contexto, cuál era el objetivo y qué se está pidiendo, por ejemplo. Esto es poner el marco. El segundo es la tensión, qué brecha revela el dato y entre lo que es y lo que podría ser. Aquí es donde nace el interés. Y luego la recomendación, qué acción concreta se propone, con qué recompensas y con qué resultado esperado, ¿no? Que es el cierre, ¿no? Entonces hay una regla práctica que es un dato sin implicación es puro ruido. La implicación es la frase que empieza por esto significa que, ¿vale? Entonces todo lo que venga ahí después, esa es la parte que implica. Hay técnicas para humanizar datos sin perder, seriedad o rigor. La primera podría ser poner a un personaje, ¿no? Un cliente, un empleado, un socio o una unidad de negocio. Los datos no se cambian solos, sino que alguien los vive, con lo cual pon a una persona detrás del dato. La otra podría ser elegir una sola idea principal. Esto los publicistas lo tenemos muy claro. Demasiados insights diluyen un mensaje. Un insight fuerte centra toda una historia. Luego, usar estructura clásica de 3 actos. Esto no falla, ¿no? El inicio con la situación y los retos, el medio con el problema y la oportunidad y la complejidad, y el final con la resolución y el plan. Bueno, pues es un clásico que funciona en el cine, en la literatura y en todas partes. Y también uno importante, que es no bombardear con cifras. Seleccionar el mínimo de datos que soporte cada idea y cree contraste entre el presente y el futuro deseado. Por ejemplo, una plantilla que podemos usar es: queríamos X, medimos Y, el dato revela Z, si no actuamos pasa A, si actuamos pasa B, logramos C en D semanas. Es decir, esto tan sencillo, esta frase, ahora tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear un marco de historias para Sealever que sea personal pero también corporativo? Bueno, pues el marco útil para audiencias es: primero, empezar con un insight, ir al contexto, ir a la historia e ir a la acción. ¿Funciona por qué? Porque obliga a convertir análisis en decisiones, ¿vale? ¿Qué es historia corporativa, ¿no? ¿Cómo podemos alinear con la organización? Bueno, pues aquí el insight puede ser un patrón que cambia el tablero de juego, ¿no? Puede estar relacionado con el mercado, con un cliente, con un riesgo, con una regulación, etc. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde está la empresa hoy y qué está en juego? ¿Cuál es la historia? Un caso real que represente una tendencia, no un ejemplo genérico, ¿no? ¿Y cuál es la acción? Pues 3 decisiones, 3 métricas y un primer paso inmediato. ¿Cómo podemos también profundizar, además de la historia corporativa, en la historia personal para dar credibilidad al líder? Bueno, pues crear un punto de partida, ¿no? Una situación real donde había un riesgo o una incertidumbre. Plantear una decisión, qué se eligió y por qué, ¿no? En aprendizaje, ¿no? Explicar qué cambió
en la forma de liderar o de ver el negocio. Y luego la transferencia que implica hoy para el equipo y para el rumbo, ¿no? Se puede incluso crear un mini checklist antes de contarla, ¿no? Es, ¿la historia responde a un y qué en una frase? ¿Vale? ¿Hay una tensión clara, una brecha entre lo que es y el podría ser? ¿Hay una recomendación accionable y medible? ¿Sobra algún dato que no cambie la decisión? Porque a veces ahí nos emborrachamos de datos, ¿no? Si compartes un tema típico como inteligencia artificial, temas ciber, finanzas, temas de cadena de suministro, temas de personas, podríamos convertir un conjunto de métricas en 2 o 3 historias listas para un comité. Una para clientes, otra para talento y otra para inversores, por ejemplo, ¿no? Y vamos ya con la tendencia número 8, que es la marca ejecutiva adaptativa, que es agilidad en un mundo cambiante. Bueno, hoy un ejecutivo puede adaptar su marca sin perder coherencia, especialmente si separa lo inmutable, que son los valores estándares y propósito, de lo adaptable, que son los temas, los formatos, los canales, el énfasis, etc. La clave en 2026 es monitorizar señales del entorno y hacer microajustes frecuentes en vez de rebrandings dramáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos monitorizar y ajustar sin perder coherencia? Pues primero, definir lo que se llama un núcleo de marca, 3 valores operativos, una promesa de liderazgo, para qué sirve ese ejecutivo, y 3 temas de autoridad. Podemos escuchar en 3 capas: mercado, que son clientes y competidores; talento, que son empleados y candidatos; y reputación pública, que son los medios, las redes, ahí, etc. La coherencia se prueba cuando las 3 capas no se contradicen, y eso, ahí está la dificultad también, y a eso me dedico también en parte. También usar un ritual de revisión, como por ejemplo cada 30 días revisar qué temas ganan tracción, qué dudas se repiten y qué riesgos emergen, ajustando aquí el énfasis sin cambiar el núcleo, ¿no? Luego, pilotar antes que pivotar, probar un tema o un formato nuevo en pequeño, en una charla cerrada, en un post, en un webinar, ¿no? Y medir la reacción cualitativa y cuantitativa antes de escalar más grande, ¿no? Y cerrar la brecha de la percepción, es decir, pedir feedback a 5 o 7 personas de confianza, internas y externas, para detectar si el mercado ve al ejecutivo como hoy se ve él mismo o como se veía hace 5 años, ¿no? Hay planes de contingencia de reputación, de crisis o de cambio. Uno puede ser la preparación, otro la respuesta y otro la recuperación. El primero, que es antes de la crisis, es crear un mapa de riesgos. Por ejemplo, definir de 6 a 10 escenarios posibles: producto, ciber, personas, compliance, ESG, IA, cadena de suministro, etcétera, ¿no? Donde puede haber un problema. Luego, definir equipo y roles. ¿Quién es el portavoz principal? ¿Quién es el apoyo legal? ¿Qué hace ahí recursos humanos? Que hace comunicación, y tiene que haber un único decisor, una única persona que tome una decisión. Esto es muy importante. Podemos, en fase de preparación también, tener mensajes preredactados, que sean plantillas breves por cada escenario, alineadas con la voz del líder y la empresa, listas para adaptar. Y entrenamiento. En media training, simulacros, para evitar la improvisación bajo presión. Vale. También en ese plan de contingencia hemos visto la preparación, luego estaría la respuesta, que son las primeras 24 a 72 horas. Aquí es, por favor, una única versión de los hechos. Explicar lo que se sabe, lo que no se sabe y cuándo se actualizará, evitando promesas imposibles. Vale. Hace poco vimos un drama con la Dana de Valencia y el problema que hubo fue la cantidad de versiones que se dieron sobre una misma historia de un líder político y el propio líder cambió su versión no sé cuántas veces. Eso es muy complejo porque pierdes credibilidad. Evidentemente, esta persona ha tenido que renunciar. Luego está la responsabilidad y el plan, que es asumir responsabilidad, se aplica, y comunicar un plan con acciones y plazos con una persona claramente responsable. Luego están los canales por stakeholder, es decir, un mensaje interno primero a empleados, luego clientes y partners y después a medios y redes para no enterarse por fuera, ¿no? O sea, lo primero es siempre hay que comunicar internamente. O sea, no puede ser que un empleado se entere por la prensa de que hay un problema dentro de la compañía. Esto jamás. Ya sé que puedes perder control del mensaje, pero bueno, si los empleados son suficientemente responsables, entenderán que tiene que haber un proceso de comunicación. Y la última fase es la recuperación, que estos son las semanas 2 a 8, que es una prueba de mejora, que es publicar qué ha cambiado para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Procesos, controles, inversiones, governance, etcétera. Auditorías de huella digitales, revisar resultados en buscadores,
en perfiles, piezas clave para asegurar consistencias post-crisis. Y luego el post-mortem reputacional, es decir, qué funcionó, qué no funcionó y qué ritual se ajusta para la próxima, porque habrá próxima, siempre hay próxima. O sea, las crisis se reproducen en todas las organizaciones, ¿no? Así que si indicas el tipo de crisis más probable para tu contexto, ya sea ciber, ya sea people, SG, producto y ya, bueno, se puede convertir un plan de una página con mensajes base y un checklist de 24 horas. Y vamos a la última de las 9, que es la número 9, del Thought Leadership al Action Leadership. Es decir, del liderazgo profundo al liderazgo de acción, que es probar, no solo predicar. En 2026, tener ideas ya no diferencia. Cualquiera puede opinar y cualquiera puede publicar. Lo hemos visto y la IA ayuda mucho a eso. Entonces, diferencia hacer y sobre todo probar que se ha hecho con evidencias entendibles y contrastables. Entonces, ¿qué es Thought Leadership versus Action Leadership? Bueno, el Thought Leadership clásico se centra en la perspectiva, visión, marcos, opiniones, predicciones, etc. Sí que aporta valor, pero se queda en teoría y así. Entonces puede percibirse un poco como marketing personal, ya sabes, mucho relato, poca atracción. En cambio, el Action Leadership se centra en la ejecución, decisiones tomadas, cambios implementados, resultados y aprendizajes. En términos de reputación es pasar de decir lo que haría a mostrar lo que hice, qué aprendí y qué haría distinto. Entonces, claro, la diferencia clave, ¿cuál es? La evidencia. La brecha entre ambos modelos se cierra con pruebas, con datos, con trazabilidad, ¿no? Al final no hace falta revelar información confidencial, pero sí dar señales que sean verificables, como por ejemplo métricas, hitos, auditorías, terceros, comparativas del antes y el después, etc. Entonces, hay un buen principio que es: opinión sin evidencia es conversación, pero opinión con evidencia es liderazgo. ¿Vale? Lo repito, opinión sin evidencia es conversación. No es mala, pero no contribuye al liderazgo, ¿vale? En cambio, opinión con evidencia es liderazgo. ¿Cómo comunicar impacto de una forma creíble? Bueno, pues habla en formato antes, decisión y después. Explica la situación inicial, qué es lo que se cambió y el resultado que se produjo luego, aunque sea parcial, aunque no haya terminado el proceso. Publica métricas con contexto, no solo un número, sino también el punto de partida, el periodo, qué significa para cada cliente, para cada empleado, para el negocio. Luego, visualiza qué se ganó y qué se tuvo que sacrificar, porque esto suele aumentar la credibilidad, ya que demuestra juicio, no solo propaganda, ¿no? Luego, incorpora una prueba externa cuando sea posible, premios con criterios claros, certificaciones, auditorías, benchmarks o socios que validen el cambio, ¿no? Y cierra el bucle. Si se pide feedback o se escucha a grupos de interés, explica qué cambió gracias a eso, ¿no? Formatos que nos pueden ayudar a probar sin sonar a autobombo, ¿no? Pues el caso de un estudio ejecutivo, de una página, problema, decisión, implementación, KPI, lecciones, ¿no? O mito versus algo hecho, ¿no? Con datos, ¿no? Desmontar una idea del sector con evidencia y con una implicación práctica. Luego el clásico, lo que aprendimos al implementar tal cosa, ¿no? Un post, una charla que cuente el proceso, los obstáculos, los ajustes, no solo el haberlo logrado, sino que explique un poco el proceso, ¿no? Luego, actualizaciones periódicas tipo progreso, pequeñas notas mensuales con hitos y próximos pasos en lugar de grandes anuncios vacíos, ¿no? Los anuncios vacíos no contienen nada. Y como mini checklist de credibilidad, antes de publicar, podemos hacernos 4 preguntas. ¿Se entiende qué cambió gracias a esta acción? ¿Hay al menos un dato, un hito o un tercero que lo respalde? ¿Se explican límites y aprendizajes y no solo éxitos? ¿La pieza permite a otro líder replicar algo o solo admirarlo? Entonces, bueno, vamos a cerrar ya estas tendencias 2026 en personal branding. Ya lo has oído, las tendencias no piden una marca personal más grande, piden una marca más consciente, más coherente, pero sobre todo, más útil. La palabra utilidad, que tanto aboga mi amigo Andrés Pérez Ortega. La IA acelerará la producción, esto es bien cierto, pero no puede fabricar una voz propia. Entonces las plataformas como redes sociales seguirán siendo escaparate, pero la confianza se va a trasladar, se va a cocinar en espacios más pequeños. Sobre todo estoy hablando más para directivos, pero creo que puede tener un eco en el resto de personas. Y los relatos seguirán emocionando, pero solo los líderes que demuestren impacto
sostendrán reputación en el tiempo. ¿Vale? La pregunta final es muy sencilla. ¿Qué parte de tu marca es marketing y qué parte es liderazgo? Si la respuesta te parece incómoda, mejor, porque ahí es donde empieza el trabajo serio. Oye, para saber más, la verdad es que ha habido una muy buena cosecha de tendencias 2026 de personal branding relacionadas con la marca personal y el executive branding para este 2026, no solo las que acabas de escuchar. Te dejo algunas en mi post, podrás encontrar enlaces también a las tendencias de William Arruda en la revista Forbes, que son 20, que no están mal, son muy buenas, en alguna coincidimos. También las tendencias que marcamos en su día Nancy Vázquez, Alan Urbina, Gabriel Patrici y yo mismo en The Personal Branding Podcast y que se ha publicado recientemente en el mes de enero de 2026. También la conversación que tuve con Jordi Cullell de cara al Personal Branding Lab Day, que hablaba un poco sobre cuál es la evolución del personal branding y ahí creo que hubieron ideas bastante potentes. También las tendencias que ha publicado mi colega Carla de Pont, que me han gustado muchísimo. Y luego también un artículo que me encontré de un consultor colombiano llamado Guillermo González Pimiento, que me gustó muchísimo su tratamiento y eso lo puedes encontrar, que ya que son enlaces, etcétera, lo puedes encontrar en el post de mi blog guillemrecolons.com. Si quieres activar un programa de C-Level, de branding personal para trabajar un poco todos estos planes de acción que hemos comentado aquí, recuerda que tenemos, entre Eva Collado y yo, tenemos un programa llamado Zebra, CEO Branding, que tiene 3 grandes pilares que son reputación, confianza y conexión. Y hasta aquí el episodio 236 de Todo Deja Marca. Espero que te haya gustado. Soy Guillem Recolons y nos vemos, nos escuchamos dentro de muy poquito. Un abrazo.